¿En qué consiste? ¿En qué consiste reacciones químicas, chicos? Bueno, consiste en lo siguiente. Primero, las reacciones químicas se llevan a cabo en la vida diaria de distintas maneras, es decir, de distintas formas. En la vida diaria vamos a encontrar muchos ejemplos de reacciones químicas, que veremos justamente en un momento. Pero para dar esos ejemplos, primero hay que definir qué es una reacción química, ¿no? Y de qué está conformado. Bueno, una reacción química son procesos químicos donde la materia va a cumplir, o bueno, va a sufrir cambios estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que en una reacción química, ya, los productos que se forman de la reacción química son diferentes a los reactantes de dicha reacción. ¿Correcto? Es decir, vuelvo a repetir, los productos son diferentes reactantes. Tú no puedes hacer una reacción química cuando la sustancia sigue siendo la misma. ¿Me dejo entender? Ahora, con referencia a una ecuación química. Una ecuación química es la forma abreviada de una reacción química, donde aquí vamos a representar, pues, básicamente los símbolos, ¿sí? En este caso, la fórmula química de cada compuesto, ¿no? Vemos en la imagen de la derecha un ejemplo de reacción química. Se está colocando, pues, esferas o bolitas de zinc, que es un metal en estado sólido, en un envase con ácido clorhídrico, ¿no? Que es un ácido que obviamente se encuentran en forma líquida. Luego de ello estamos viendo que comienza a disolver este zinc en el ácido y produce una sal, ¿no? ¿Qué sal se produce o qué se precipita al reaccionar pues este ácido con este metal? Cloruro de zinc, ¿no? El cloruro de zinc es un precipitado que se va a formar y se va a ir al fondo del envase, ¿no? Al fondo del envase ustedes ven cloruro de zinc en forma sólida, ¿ya? Y luego se va a producir también hidrógeno gaseoso, ¿no? Que se va a evaporar, ¿no? Como ven en la imagen, ese gas se está evaporando. Entonces, vemos en esta reacción química dos componentes. Los reactantes, que son los que van a reaccionar, y los productos, que van a ser los resultantes, ¿verdad? ¿Los reactantes son iguales a los productos? No, son diferentes. No son iguales, son diferentes, ¿ya? Bueno, continuando con la secuencia ya mencionada. Entonces, en general, ¿cómo se representa químicamente una ecuación química? A más B más, bueno, infinitos reactivos son los reactantes, producen los productos. Vamos a clasificar entonces estas reacciones químicas de distintas maneras. El primer tipo de reacción química se llama reacción de composición, adición, síntesis, otros lo dicen hasta combinación. ¿Ya? Son sinónimos realmente. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Se están adicionando. A más B me da AB. Por ejemplo, ¿no? Vemos ahí en el primer ejemplo donde dice 1, H2 más O2 me da H2O. Es una reacción química de adición. Se está sumando hidrógeno y oxígeno para formar H2O. El N2 más O2 para formar amoníaco, que es NH3, es una reacción química, ¿no? Se están adicionando esos dos elementos químicos para formar, en este caso, un compuesto llamado amoníaco. Vemos luego en la otra reacción química, en la reacción química número 3. Uy, disculpen, ahí estoy tapando un poco. A ver, un momento, chicos. Ya. En la reacción química número 3, vemos ahí el calcio más el O2, que nos da óxido de calcio, ¿correcto? Esa es una tercera reacción química, ¿no? Entonces, en estos tres ejemplos que hemos visto, reacciones de combinación, es decir, sumas elementos o moléculas para formar una molécula de mayor tamaño. Bueno, siguiendo con la secuencia, vamos a ver ahí entonces ahora el segundo tipo de reacción química. ¿Cómo se llama la segunda reacción química? De descomposición. La reacción de descomposición es el opuesto a la adición, es el antónimo. Quiere decir que tengo una molécula grande, se van a romper sus enlaces para formar moléculas más pequeñas o elementos químicos. Ejemplo, H2O, se rompe la molécula y va a formar H2 más O2. Carbonato de calcio, ¿sí? Va a formar óxido de calcio más CO2. El clorato potásico se descompone formando cloruro de potasio más O2. Y el nitrato, el nitrato se va a descomponer formando óxido de dinitrógeno más H2O. Entonces vemos en esos cuatro ejemplos la descomposición, ¿verdad? La ruptura de enlaces para formar moléculas más pequeñas. Tercero, C. Reacción de desplazamiento simple o simple sustitución. ¿En qué consiste esta reacción química? Si te percatas, ahí dice A más BC es igual a C más B. ¿Eso que nos demuestra? Que en la molécula es BC. El A está solo. El A se va a enlazar a C. ¿Y quién se queda solo ahora? El B.
Es decir, un elemento químico se va a desplazar y va a sustituir a otro elemento químico y formar una molécula. Por ejemplo, zinc más HCl. Ese zinc, ¿a quién ha desplazado? Al hidrógeno, lo ha reemplazado. Lo ha botado al hidrógeno. ¿Y ahora qué formará? Sin Cl2 y el hidrógeno se queda solo. Pero el hidrógeno, como elemento químico, en forma monoatómica no existe. El hidrógeno se encuentra siempre en forma gaseosa. Por eso se llama H2. Segundo, hierro más trióxido de aluminio. Ese hierro desplaza el aluminio y se va con el oxígeno, ¿no? Formando trióxido diferroso. Y aluminio se queda solo. Profesor, ¿y a quién va a desplazar ese elemento químico? Bueno, usualmente son los metales que se van a enlazar a los no metales, ¿sí? Y van a desplazar los metales. En el caso 1, el H es metal, el zinc es metal. El zinc desplazó al metal que era hidrógeno. En el segundo caso, el hierro es metal y el aluminio es metal. El aluminio es desplazado por el hierro. En el tercero, Na más H2O. En este caso, pues, un caso especial, donde veremos, pues, que el Na más H2O nos va a dar NaOH más H2. Y por último, el magnesio más HCl. Ese magnesio desplaza al hidrógeno, formando dicloruro de magnesio. Cloruro de magnesio, perdón, más el hidrógeno, pero en forma gaseosa. Vemos ahí entonces 4 ejemplos de desplazamiento simple. ¿Ok? Ahora, siguiente tipo de reacción química. La siguiente reacción química, la D, es doble desplazamiento. Es parecido a la de la letra C, pero aquí hay doble desplazamiento. O sea, hay doble intercambio. ¿Correcto? Aquí ya nadie se va a quedar solo. Digamos que en pocas palabras aquí es un cambiazo, ¿no? Por ejemplo, AB más CD, el A con el D y el B con el C. Así, nadie se queda solo. Obviamente hemos dicho que un metal reemplaza al otro metal y viceversa. Eso es lo que va a haber ahí. Doble sustitución, doble reemplazo en pocas palabras. Nitrato de plata más ácido clorhídrico. El metal es la plata y el hidrógeno. Van a haber un cambiazo. En vez de plata habrá el hidrógeno y en vez del hidrógeno habrá la plata. Por eso ahí sería pues AgCl más HNO3. Hubo un desplazamiento doble. Ambos se desplazaron. 2. Nitrato de plata más NaCl. El metal es la plata y el sodio. Entonces hay un intercambio. El sodio con el NO3 formando NaNO3, nitrato de sodio, y la plata con el cloro. Tercero, 2 NaOH más H2SO4. Ahí el metal es el sodio y es el hidrógeno. Va a haber un cambiazo, ¿no? ¿Y qué va a pasar aquí entonces? El sodio se irá con el SO4 formando sulfato de sodio y el hidrógeno con el OH formará pues H2O. Al último, NaOH más carbonato de calcio. El metal es el sodio y el calcio. Hay un cambiazo. El sodio se irá con el CO3 formando cromato de sodio y el calcio se irá con el OH formando hidróxido de calcio. ¿Qué hubo aquí? Doble desplazamiento. Hubo el movimiento de los dos metales. Reacción de neutralización. ¿Cómo se lleva a cabo la reacción de neutralización? Esta reacción química solamente se lleva a cabo entre un ácido y una base, para que ambos se neutralicen. Es una reacción, puedo repetir, de neutralización. Ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico, en este caso el HCl, va a reaccionar ¿con quién? Con el NaOH, que es hidróxido de sodio. Se neutraliza. Cuando se neutraliza un ácido y una base, siempre se forma H2O, siempre se forma agua. ¿Quiénes formarán agua? El H y el OH. Forma H2O. ¿Quién te queda? Cloro y sodio. Cloruro de sodio. Esto pasa siempre en toda reacción de neutralización entre ácido y base. Se libera H2O. F. Reacción de combustión. La reacción de combustión es cuando un combustible va a reaccionar con el oxígeno para liberar CO2 y H2O, que es lo más usual. Siempre, ¿sí? Aquí el combustible puede ser, pues, no sé, pues, gas propano, gas butano, etcétera, reacciona con un comburente. ¿Quién es el comburente? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Ahora, hay dos tipos de combustión, ¿no? Hay combustión completa y hay combustión incompleta. ¿Qué diferencia entre combustión completa e incompleta? En la combustión completa, vamos a observar que se expulsa o se produce, en pocas palabras, CO2 y H2O. En la combustión incompleta se produce
monóxido de carbono y H2O, o si no, hollín, que es el carbono solo, carbono monoatómico, más H2O. Ejemplo de combustión completa. C8H8, que sería, este elemento químico es, a ver, sí, C8, y bueno, debe decir C8H8 más O2 es igual a CO2 más H2O, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo sé que es combustión? Porque hay CO2 y H2O en los productos. ¿Y cómo sé combustión completa? Porque veo el CO2. Siguiente reacción, C2H5H más O2 es igual a CO2 más H2O. ¿Cómo sé que es una combustión completa? Porque en mis productos hay CO2 y H2O. Ejemplos de combustión incompleta. C8H18 más oxígeno gaseoso es igual a CO más H2O. Ah, incompleto porque aparece el CO. En el siguiente ejemplo dice C3H18 más O2 es igual a CO más H2O. Igualito, ¿no? También aparece ahí el CO y el H2O, ¿no? Que aparezca el CO y H2O ya lo convierte en una reacción química de, bueno, combustión incompleta. Corrección, chicos, acá no decir C3H8 en el segundo, es decir C3H8, no, no 18, es aquí 8, no 18. Hay un uno de más. G, reacciones exotérmicas. Una reacción exotérmica es aquella que va a liberar calor. Y la H, reacción endotérmica, es una reacción que va a absorber calor, ¿no? Por ejemplo, una combustión es una reacción, ¿qué cosa? Exotérmica. Toda combustión va a producir calor, ¿ya? Va a liberar calor, siempre una reacción exotérmica, ¿sí? En una reacción endotérmica se va a utilizar calor, ¿ya? Se utiliza calor para que se lleve a cabo la reacción química. Se absorbe el calor. Listo, avanzamos entonces. Y por último, una reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? En una reacción redox existe la transferencia de electrones. Un elemento químico gana electrones y otro pierde electrones. Vemos ahí claramente el ejemplo. Dice aquí, oxidación es la sustancia o especie que pierde electrones. Es decir, ¿cómo es que un compuesto químico se está oxidando? Porque va a perder electrones. Y reducción, sustancia o especie que gana electrones. Es decir, en una oxidación hay pérdida de electrones y en una reducción hay ganancia de electrones. Ejemplo en la parte inferior. ¿Cómo yo sé quién se oxida y quién se reduce? Para ello aquí tiene que ver mucho, bueno, en este caso el cambio de estado de oxidación, que eso justamente veremos en unos minutos, chicos. Un momentito, a ver. Ya, aquí. Eso veremos en unos momentos aquí. ¿Cómo se realiza este cambio de estado de oxidación? Ya, sería pues de la siguiente manera. Ya, o sea, de la siguiente manera. Ya. En ese caso, uy, disculpen. Ya. Vamos a ver aquí entonces el cambio de estado de oxidación, ¿no? ¿Cómo se ve ese cambio de estado de oxidación? Bueno. Ya. Vemos ahí que dice Fe más O2 es igual a FO. Ya. ¿Cómo sé ahí yo quién se oxida y quién se reduce? Se supone que uno se oxida y uno tiene que reducirse. Pues sería de la siguiente manera. El elemento químico cuando se encuentra solo, su estado de oxidación, ¿cuánto vale? Yo os enseñé eso en nomenclatura inorgánica, ya primer trimestre nada más. Valdría 0. Como está solo, vale 0. Aquí vale 0. Ahora, óxido ferroso. En un compuesto químico el oxígeno vale menos 2. Si aquí hay menos 2, aquí ¿cuánto vale? Más 2. Entonces, el hierro de 0 está cambiando ¿a cuánto? A hierro más 2. Y el oxígeno de 0 está cambiando a oxígeno menos 2. Ahora, de 0 más 2, ¿qué está pasando? Ha aumentado la carga. Si aumenta la carga, se pierde electrones. Menos 2 electrones. Ojo, es opuesto. Aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 1. Tengo que emparejarlo, tiene que haber 2. 0 por 2, perdón, acá hay 0. La carga sería aquí 0. Aquí 2 por menos 2, menos 4. De 0 a menos 4, ¿aumenta o disminuye la carga de 0 a menos 4? Pues está disminuyendo la carga. Si disminuye la carga, se gana electrones. Es al revés, es inverso. ¿Eh? Si la carga aumenta, se pierde electrones. Si la carga disminuye, se gana electrones. Si aquí es negativo, es una oxidación. Claro, se está perdiendo electrones, se oxida.
Si es positivo y se gana electrones, es una reducción. Por eso ahí arriba decía, el hierro se oxida y el oxígeno se reduce. Ejemplo acá también, veamos en esta reacción química. HNO3 más 1 menos 2 y aquí irá más 5. No me diga, profesor, ¿cómo completo eso? Ya les enseñé en nomenclatura inorgánica en el primer trimestre. El H es más 1. Ya chicos, el H es más 1. Más 1 por 2 más 2, acá irá menos 2. Menos 2 y aquí será más 2. Esta solo vale 0, más 1 y menos 2. Ahora tienes que identificar qué elemento químico se oxida y quién se reduce. ¿Cómo yo sé quién se oxida y quién se reduce? Porque hay un cambio en el estado de oxida en el estado de oxidación. Veamos, el hidrógeno siempre es más 1, no pasa nada. El N de más 5 a más 2. Ah, profesor, mire, el N ha cambiado de más 5 a más 2. Excelente. ¿Quién más ha cambiado? El oxígeno menos 2, no, el oxígeno menos 2 no ha cambiado. El azufre, sí, mire, el azufre ha cambiado de menos 2 a azufre 0. Ah, ya está. Ahora, ¿quién se oxida, quién se reduce? Más 5 más 2 está disminuyendo la carga. Por ende, se gana electrones. De menos 2 a 0 está aumentando la carga. Se pierde electrones. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, este más sería aquí una reducción. Este es una reducción. Y este es una oxidación. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo? Ahora, tú no digas, ah, profesor, se está ganando 3 electrones y se pierden 2 electrones. No. Tienes que sacar mínimo como un múltiplo. ¿Cuánto es MCM de 3 y 2? 6. Quiere decir que aquí hay 6 electrones transferidos. ¿Qué significa electrones transferidos? Que el nitrógeno va a ganar 6 electrones y que el azufre va a perder 6 electrones. Lo que uno lo gana, el otro lo pierde. ¿Cómo sería en el otro ejemplo? Con el hierro y oxígeno. ¿Cuánto es mínimo como múltiplo de 2 y 4? ¿Ustedes saben cuánto es MCM? No se han hecho aritmética. MCM de 2 y 4 es 4. 4 electrones transferidos. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que el hierro va a perder, por negativo, va a perder 4 electrones. Y que el oxígeno va a ganar 4 electrones. ¿Correcto? ¿Queda clara la idea entonces? Muy bien. Avanzamos entonces. Vamos a avanzar. Vamos a retornar al otro tipo de compartición de pantalla. Ya. Entonces nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos un momento en esa diapositiva, ¿no? Ya. Vamos a los ejercicios entonces. Vamos a la práctica dirigida. A ver, práctica dirigida entonces. Uno dice, ¿cuál de las siguientes observaciones no evidencia que está ocurriendo una reacción química? ¿Correcto? A ver, ¿cuál? Ya hemos dicho que una reacción química tiene que haber un cambio. Tiene que formarse un nuevo compuesto. No puede seguir siendo el mismo. En la A dice la formación de precipitada es una reacción química. Claro. Por ejemplo, cuando vimos el zinc más el ácido clorhídrico, que forma un precipitado llamado cloruro de zinc. Se forma un precipitado. Sí, es una reacción química. B, cambio de energía. Claro, exotérmico o endotérmico. Sí, una reacción química pasa eso. También es correcto. Te piden la incorrecta. ¿Qué es lo que no pasa? Cambio de color. Una oxidación, pues. Claro, cuando se oxida algo hay un cambio de color. El hierro oxidado, por ejemplo. Cambia de color, sí, es una reacción química. D, liberación de gases. El ejemplo que vimos al inicio. Zinc más HCl, forma el precipitado que era el cloruro de zinc, y un gas que era hidrógeno gaseoso, ¿sí? La E, cambio de estado físico de las sustancias. Esa es la clave, ¿verdad? Eso no puede ser una reacción química. ¿Por qué? No es una reacción química. Porque, por ejemplo, el agua que se congela en hielo es un cambio de estado físico de una sustancia, pero no sigue siendo H2O, claro, en forma congelada, sólida, pero sigue siendo H2O. No ha habido un cambio químico, entonces no es una reacción química. 2. La reacción de H2 más N2 da NH3. ¿Qué tipo de reacción es? Bueno, claramente vemos ahí es adición, ¿no? Adición, combinación, como quieras llamar, ¿no? La clave B, ¿no? Combinación. Tercero, ¿cuál es una reacción de descomposición? Ya. La primera es de composición. No, profesor, es una reacción de adición. Claro. La primera se están uniendo. Es adición. La A no puede ser. La B, carbonato de calcio
produce óxido de calcio más CO2. Esa es decomposición. La molécula de carbonato de calcio se está descomponiendo, ¿no? Formando óxido de calcio más CO2. La C. Hierro más HCl es igual a cloruro férrico más hidrógeno gaseoso. ¿Eso qué será? Desplazamiento simple. ¿Por qué desplazamiento simple? Porque el hierro reemplaza al hidrógeno y el hidrógeno se queda solo. Ahí está, ¿no? La D. NaOH más HCl es igual a NaCl más H2O. ¿Qué tipo de reacción química es esta? Bueno, aquí es doble, ¿no? Esta es neutralización y también es doble desplazamiento. ¿Por qué de neutralización? Porque el OH con el H, ¿qué forma? H2O. Y el Na más el Cl, NaCl. Neutralización. Pero también es desplazamiento doble. ¿Por qué desplazamiento doble? Porque el sodio, ¿sí? Porque el sodio, ¿a quién va a reemplazar? Al hidrógeno. ¿Y qué va a hacer? Se enlaza al cloro formando NaCl. Y el hidrógeno que se ha quedado solo se va con el OH formando H2O. A, doble desplazamiento. Hidróxido de calcio más HBr es igual a bromuro de calcio más H2O. ¿Qué tipo de reacción química será? También será doble desplazamiento y neutralización, ¿no? ¿Por qué neutralización? Porque ese OH más el H forma H2O. Calcio más bromo, bromuro de calcio. A, neutralización. También es doble desplazamiento, porque el calcio va a reemplazar al hidrógeno. Entonces, calcio con bromo, bromuro de calcio. Y el hidrógeno con el OH, H2O. Listo. La clave aquí es la B. ¿Por qué la B? Porque la B es descomposición. La 4. ¿Qué tipo de reacción química de la 4 es el ejercicio? Bromuro de potasio más nitrato de plata es igual a nitrato de potasio más bromuro de plata. El potasio, que es el metal, y la plata Ag, que es el metal, van a realizar ¿qué cosa? Un doble cambio, ¿no? Claro, el potasio en vez de la plata y la plata en vez de potasio. En vez de bromuro de potasio, ahora ¿cómo se llamará? Bromuro de plata. En vez de nitrato de plata, nitrato de potasio. Aquí hay doble desplazamiento. Siguiente entonces. En la combustión del metano, ¿qué productos se obtienen? Ya hemos dicho, ¿no? En toda combustión. Profesor, pero aquí no me dice si es combustión completa o incompleta. No importa, porque no te especifica. Y en las claves, la única que es productos es la D, ¿no? CO2 más H2O, que es combustión completa. Ahora, si hubiera habido otra clave que dijera CO más y O2, perdón, y H2O, sería también la clave, combustión incompleta. Pero como solamente hay una, no hay ningún problema. 6. ¿Cuántas reacciones de composición y adición existen respectivamente? La primera, ¿qué será, chicos? La primera. Es una reacción de descomposición, ¿verdad? Claro. El sulfuro ferroso se rompe ese enlace formando hierro más azufre. La primera, descomposición. La segunda no es nada. No es ni descomposición ni adición. Es una combustión. ¿Por qué combustión? Porque se está produciendo CO2 y H2O. Hasta ahorita vamos a una descomposición. Seguimos. Carbonato de calcio es igual a óxido de calcio más CO2. Ah, se está descomponiendo la molécula. Ah, la tercera es descomposición también. Van dos descomposiciones. Y la última dice N2 más H2 es igual a NH3. Se está juntando, se está combinando, se está adicionando. Ah, ya, adición. Habrían dos de descomposición y una de adición, ¿no? La clave B, 2 y 1. Número 9. ¿Cuántas reacciones son de sustitución o desplazamiento simple? ¿Ya? A ver, la primera. El hierro reemplaza al cobre y el cobre se queda solo. ¿Sí? La primera desplazamiento simple. La segunda. El zinc desplaza al hidrógeno y el hidrógeno se queda solo. Y en zinc con el SO4, sulfato de zinc. ¿Sí? También van dos desplazamientos. Tercero. La tercera no es, ¿verdad? ¿Por qué no la tercera? Porque la tercera es combustión. Ya te dije hace un momento, en toda combustión se forma CO2 más H2O. Tercera, no. La cuarta, ¿qué pasó en la cuarta? A ver, la cuarta sería pues el cloro, ¿sí? El cloro más NaBr. ¿Qué ha hecho el cloro en este caso? Bueno, el cloro es un no metal, por si acaso, un no metal. El no metal, ¿a quién va a reemplazar? A otro no metal, pues. ¿A quién lo va a botar? Al bromo, lo va a reemplazar. Formando NaCl y el bromo se queda solo. ¿Sí? Desplazamiento ahí que sería simple también, ¿no? Entonces, ¿cuántas habrían? 3. La única que no es, la tercera reacción, esa no es desplazamiento simple, es combustión. 10.
De la cita de reacción química, ¿qué se puede inferir o concluir? Primero, si en los productos hay CO2 más H2O, es una combustión. De ley, combustión. Pero hemos dicho que toda combustión se libera energía. Entonces es una reacción también exotérmica, ¿correcto? Es exotérmica y además es combustión. O sea, la letra E, ¿no? La A y B son correctas. Siguiente entonces. Ya, últimos ejercicios. Penúltimos. Dice, en las reacciones se muestra son de doble desplazamiento. ¿Qué era doble desplazamiento? Que había, en este caso, un cambio, ¿no? Claro. Entonces, según eso, el H, ¿a quién va a reemplazar? Al zinc. Entonces, en vez de H, ¿qué habrá? Zinc. Zinc Cl2. ¿Ves? Ahí está también en la resolución, la 1 dice zinc Cl2. Y en vez de zinc, ¿qué va a haber? Hidrógeno. Ahí está, mira, el hidrógeno y el azufre. Correcto. Segunda reacción. Ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio. El hidrógeno, que es metal, ¿a quién va a reemplazar? Al otro metal, que es el aluminio. Entonces, en vez de H, va a haber aluminio. Ahí está, el aluminio con el SO4. Y en vez de aluminio, va a haber H. H con OH, H2O. Entonces, mira las claves. ¿Qué sustancia no se va a formar? El H2S sí, el Cl2 también, aluminio, sulfato de aluminio también, H2O. La E, ¿no? Hidruro de aluminio. Esa no se forma. 12. En las reacciones se muestran son de metátesis. Lo mismo que la 11. Doble desplazamiento. Solo que ahora tengo los productos y ahora quiero los reactantes. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambiazo en los metales. El bario y el hidrógeno intercambian posiciones. En vez de bario, irá hidrógeno, y en vez de hidrógeno, irá bario. Entonces, ¿cómo sería el primer compuesto químico? El bario se va con el cloro, entonces, formando cloruro de bario. Ahí está, base L2. Y en vez de bario, pongo hidrógeno. Sería H2SO4. ¿Listo? Segundo, sulfuro ferroso con el nitrato de sodio. Los metales son el hierro y el sodio. Hagamos el cambiazo. En vez el hierro se irá con el NO3, ahí está, nitrato ferroso. Y en vez de hierro pondremos azufre, ¿no? El azufre, Na2S con el azufre, ¿no? Na2S. Listo. ¿Qué clave, qué producto o qué sustancia no aparece en esta lista? La clave C, ¿no? La clave C, si ves bien la imagen, no aparece, ¿no? El sulfato de sodio no aparece en la lista de compuestos químicos. Por último, nos piden en la letra 13 y 14, número 13 y 14. En la número 13 dice, nombrar 5 ejemplos cotidianos de reacciones químicas. Bueno, que hay muchos ejemplos cotidianos que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podrían mencionar? La combustión en un motor, un auto de repente, tu papá, de un familiar tuyo, ¿no? Hay una reacción química. Otro ejemplo de reacción química, la oxidación de la palta. Claro, quien no ha puesto una palta de repente a la intemperie y te demoraste en desayunar, viste la palta cortada y ya se puso negro. Claro, se ha oxidado la palta. Ese es un ejemplo también de reacción química. Cotidiano, obviamente. Otro ejemplo, ¿quién no ha hecho burbujas de detergente en el agua jugando con sus manos? Al momento las has hecho, ¿verdad? Y de pronto un día se te resbaló el jabón en ese envase con detergente, con las burbujas, y en cuestión de segundos, las burbujas desaparecieron. No hay burbuja, desapareció. Y de pronto, la sustancia se volvió un poquito más, aparte que jabonosa, cambió la consistencia. ¿Por qué? Porque es una reacción química de cosa. Una reacción química de neutralización. Claro, el detergente es un ácido y el jabón es una base. Se han neutralizado. Ese sería, por ejemplo, otro ejemplo de reacción química en la vida diaria, ¿no? Y así, ¿no? Te podría dar más ejemplos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la reacción química que pasa en tu cocina. El gas propano, que está de repente en tu balón de gas, bueno, o si tienes gas natural, ok, con el calor, correcto, con el oxígeno, va a haber una combustión, ¿no? Y se prende fuego. Claro, hay una combustión en tu hornilla después, y con eso cocinas. Ese es otro ejemplo de reacción química cotidiano, ¿no? Que pasa justamente a menudo. Bueno, luego nos dice la 14, ¿cuál no es una reacción redox? ¿Qué era redox, chicos? Tenía que cambiar el estado de oxidación. ¿Cuál no sería redox? A ver,
¿Quién me puede decir aquí cuál no sería redox? Completas los números en la parte superior y tienes que identificar cuál no hay cambio de estado de oxidación. Mucho que en una reacción redox hay cambio de estado de oxidación. Y para que no sea redox, no habría cambio de estado de oxidación. Si te percatas, la primera es redox. ¿Pero por qué redox? Porque el zinc está solo, el oxígeno está solo y cada uno vale 0. Y si se forma óxido de zinc, en ese oxígeno va a valer -2. Allí de 0 del oxígeno a -2, ya hay un cambio de estado de oxidación. Eso ya es redox. La B es igualito, ¿no? Vimos en los ejemplos al inicio de redox, igualito, de hierro y oxígeno. Óxido ferroso también es redox. La tercera, el sodio vale +1, el O-2, el H +1. En el H2SO4, igualito, H+1, oxígeno -2, azufre 6. Ahí vemos que el H +1, Na+1, O-2 y azufre -6. Veamos en los productos. NaSO4, el sodio vale +1. El oxígeno -2 y oxígeno, sí, también. Y más H2O. En la C, chicos, no es redox. No hay cambio de estado de oxidación. Ojo, corregir aquí, hay un pequeño detalle. No debe decir NaSO4, es decir, Na2. ¿Ya? Na2SO4. Listo, en la C no es redox. La D. En el HCl, el H vale +1 y el cloro -1. Pregunta. En el KOH, ¿cuánto vale el potasio? +1. El H, +1. Oxígeno -2, como siempre. Productos. KCl, potasio +1. ¿Ha cambiado? No. +1, +1. El cloro vale -1. ¿Ha cambiado el -1? Tampoco. Porque el cloro en el HCl también era -1. No hay cambio. Y en el H2O, H +1 o -2. Tampoco hay cambio. Como siempre, H +1 y O -2. Entonces, la clave, ¿cuál sería? La letra E. La C y la D no son reacciones redox. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no son redox? Porque no hay cambio en el estado de oxidación.